Meses atrás, cuando iniciábamos a sentir los efectos de la pandemia del COVID-19, en marzo, para ser precisos, advertíamos que debíamos prepararnos para el peor de los escenarios. Y eso fue lo que hicimos. Nos preparamos y tomamos medidas, porque los pronósticos en torno al impacto de la enfermedad eran devastadores. Tuvimos a la vista las proyecciones de expertos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que nos indicaban que para junio, si no hacíamos nada, íbamos a tener en Honduras varios millones de personas afectadas. También revisamos las proyecciones de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, que nos presentaban un escenario desolador, sobre todo en nuestras principales ciudades. Repito siempre, si no hubiéramos hecho nada. Estas proyecciones fueron muy importantes, precisamente porque nos permitió anticiparnos con medidas oportunas para evitar llegar a esos escenarios catastróficos. Es por ello que hoy quiero agradecer públicamente a toda esta comunidad científica que nos encendió las alertas y nos permitió ser más efectivos en el manejo de la pandemia. Hoy vamos a explicar al pueblo hondureño lo que hemos hecho para el manejo de esta pandemia, con detalles, porque el pueblo hondureño merece saber y aprender de este primer tramo para prepararnos para lo que viene. Quiero comenzar con esta cronología de acciones que el Gobierno de la República con los diferentes sectores sociales del país hemos venido implementando. El 10 de febrero de este año se declara la emergencia nacional a través de la Secretaría de Salud, enfocándonos en el dengue y también en el coronavirus. El 4 de marzo se conforma una comisión de expertos integrados por exministros de salud, infectólogos, neumólogos e internistas para abordar la enfermedad del COVID-19. El 12 de marzo se suspenden clases en los centros gubernamentales y no gubernamentales, primero por 14 días. El 20 de marzo, el gobierno decreta toque de queda absoluto a nivel nacional en el marco de la emergencia nacional y alerta roja por coronavirus. El 24 de marzo inicia la operación Honduras Solidaria con 700 jóvenes que preparan sacos de alimentos para alimentar a 3.200.000 hondureños. El 27 de marzo, en total, SINAGER informa que se distribuyeron 2.121.549 insumos de protección personal en primera línea a nivel nacional. El 1 de abril se pone en marcha el triaje del Colegio de Ingenieros en San Pedro Sula. El 7 de abril, el presidente de la República hace obligatorio el uso de mascarillas en toda Honduras. El 10 de abril, el gobierno ordena cancelar precios o congelar precios de las mascarillas, gel antibacterial y alcohol etílico de 95%. El 15 de abril se pone en marcha el servicio a la población hondureña de telemedicina mediante el 911. El 2 de mayo se equipa el Centro de Aislamiento Temporal para los migrantes retornados de México y Estados Unidos. El 8 de abril se inicia el operativo Todos con Mascarilla a nivel nacional. El 15 de mayo se pone en marcha el Gimnasio Municipal de San Pedro Sula en coordinación con la Municipalidad de San Pedro Sula para atender a los infectados por el COVID-19. El 17 de mayo se instala la mesa multisectorial mediante decreto ejecutivo número 45-2020. El 21 de mayo, el Congreso Nacional aprueba ley de uso obligatorio de mascarillas, pero también es importante reconocer la participación de este poder del Estado que apoyó autorizando a la Secretaría de Finanzas para gestionar recursos hasta por 2.500 millones de dólares. También ha autorizado a la Secretaría de Salud a contratar por acuerdo
y dar estabilidad al personal médico que está en primera línea luchando contra el COVID-19. El 22 de mayo, el gobierno presenta informe sobre la contratación de 2.265 profesionales de la salud. El 8 de junio se pone en marcha el Centro de Atención para Pacientes con Sospechas o Síntomas de COVID-19 en Villanueva Cortés. Comienza a funcionar el Centro Cívico Gubernamental como triaje en la ciudad de Tegucigalpa. El 13 de junio se pone en marcha el triaje del Colegio de Ingenieros en San Pedro Sula. El 16 de junio se habilita el nuevo laboratorio de virología en San Pedro Sula. El 18 de junio, la Secretaría de Salud pone en marcha la habilitación del centro de triaje en Expocentro en San Pedro Sula. El 20 de junio se ponen en marcha las brigadas médicas en la capital de la República en busca de sospechosos de COVID-19 barrio por barrio. También se abre el centro de triaje en el Infop. El 22 de junio, el gobierno destina 50 millones de lempiras para compra de tratamientos maíz y catracho en su primera fase. El 1 de junio, el gobierno informa que ha entregado casi 7 millones de mascarillas a nivel nacional. El 2 de julio, el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula recibe 40 ventiladores comprados a través de Invest H. El 27 de julio se pone en marcha el centro de triaje en La Fragua, El Progreso Lloro. El 29 de julio llega un vuelo con 10 toneladas de equipo de bioseguridad adquirido por el gobierno de la República. El 1 de agosto, el gobierno moderniza el Hospital del Sur para mejorar las atenciones a pacientes del COVID-19. El 3 de agosto se pone en marcha el triaje de San Pedro Sula en las instalaciones del Infop. El 10 de agosto, el presidente de la República informa que 199 brigadas médicas y 163 centros de triaje operan con fondos Fuerza Honduras. El gobierno informa también que a través del programa Fuerza Honduras se han ejecutado transferencias a 282 municipalidades. El 15 de agosto, Honduras Solidaria informa que ha entregado alimentos a 1.500.000 familias a nivel nacional. El 17 de agosto, el gobierno contrata 5.973 profesionales de la salud con una inversión de 600 millones de lempiras. El 20 de agosto, centros de triaje y brigadas médicas evitan el colapso de los hospitales a nivel nacional. El 25 de agosto, autoridades de la Secretaría de Salud informan que la ocupación hospitalaria de pacientes con COVID-19 baja de 150% a 48%. El 28 de agosto, el presidente de la República informa que se transfirieron 250 millones de lempiras a 296 alcaldías y también se habilitaron en total 207 centros de triaje a nivel nacional. Quiero reconocer, presidente y pueblo hondureño, el acompañamiento de la mesa multisectorial, quien ha manifestado un compromiso permanente con la búsqueda de soluciones a los retos que impone esta pandemia. Muchas gracias. Por eso yo quiero, en este caso, reiterar mi agradecimiento como hondureño, como servidor público, a la Organización Panamericana de la Salud y desde luego al liderazgo que ha tenido en todo este tiempo aquí en Honduras, Piedad Huerta, a quien le damos la palabra. Vamos a ver la primera proyección que hicimos sin tener todavía ningún caso en el país. Esta proyección se hizo el 2 de marzo con base en datos de Wuhan, China, considerando que esa ciudad, ese departamento, era muy similar a todo el país de Honduras, con 11 millones de habitantes, Honduras 10 millones de habitantes. Entonces hicimos una extrapolación de la tasa de ataque de Wuhan y lo colocamos de acuerdo a la población
y a la distribución demográfica de Honduras. Entonces considerábamos en una estimación momentánea que podríamos llegar a tener en un par de meses o 3 meses hasta 46,000 casos y la distribución de casos leves, casos severos y casos críticos, pensando que podríamos tener una letalidad de 2.3%, alcanzaríamos los más de 1,000 muertes en ese tiempo similar que había vivido Wuhan. Siguiente. Sin embargo, este gráfico que vemos ahora es sumamente importante, porque este es un gráfico que nos manifiesta cómo se vería la curva si no se toman acciones en un país y cómo se ve la curva que está señalada con el número 3, que es una curva aplanada, cuando se toman intervenciones efectivas en un país. Eso es algo muy importante de considerar. La siguiente lámina nos muestra cuál es la metodología que utilizamos para hacer una siguiente proyección cuando ya se habían presentado los primeros casos en Honduras. Siguiente. Y con esta metodología lo que estimamos fue el valor del número de casos promedio que se podrían presentar de una persona infectada en diferentes escenarios. Es decir, por una persona infectada que no se infectara a nadie, si lográramos aislar por completo ese caso y que no se reprodujera. En el segundo gráfico, que podría ser de igual a 1, o sea, de 1 a 1, una persona infecta a una persona. Y en el siguiente gráfico, en un caso de más de una persona infectada, en donde podríamos llegar hasta 8 personas infectadas por una persona infectada. Pensando en este escenario, todavía sin considerar las intervenciones, vamos a la siguiente, llegamos a esta proyección, que es muy similar porque usamos la misma metodología a la proyección que hizo la Universidad Autónoma de Honduras, en donde, considerando las posibilidades y la población de todo el país, de que una persona pudiera infectar hasta 3 personas. Y que no son casos confirmados, sino casos estimados. Esto es muy importante de mencionar. La posibilidad de que podríamos haber llegado hasta un 30% de la población infectada. En la siguiente lámina lo vemos, lo que decía el presidente en su introducción, hicimos una estratificación de la información para poder hacer proyecciones en los departamentos donde ya se presentaban casos. Y veíamos cómo podríamos alcanzar hasta 200,000 casos proyectados, no confirmados, en el Distrito Central, o en Cortés llegar hasta 257,000, o en San Pedro Sula solo llegar hasta los 100,000 casos proyectados. Esto pensando en una infección estimada de que un caso infectado podría infectar hasta casi 3 personas, y cada una de esas 3 personas podría infectar hasta otras 3 personas. Así se da este cálculo de proyecciones. Pero si vamos a la siguiente y última lámina, nos damos cuenta de que estábamos hablando de que no teníamos la forma de meter las intervenciones, sino que simplemente es una proyección basada en estadística, pura estadística. En un refinamiento que se ha hecho de las proyecciones actualmente, ya hay otros cálculos, señor presidente, que se hacen metiendo las intervenciones. Y yo quiero decirle que las tres intervenciones que se están midiendo para reducir muertes son el uso universal de la mascarilla, el distanciamiento físico de 2 metros entre personas y 3, lavado de manos, por supuesto, que es el aspecto más importante que tenemos, la herramienta más importante que tenemos hasta el momento. Ahora le paso la palabra a la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, para que también nos dé su aporte a este análisis de lo que ya hemos vivido. Adelante, ministra. Se previeron 3 componentes importantes en este plan, y una de ellas fue la vigilancia epidemiológica, la atención a las personas y cómo íbamos a comunicar el riesgo a la población. Lo ideal es que no hubiéramos tenido ningún fallecido, pero yo creo que el esfuerzo que se ha realizado ha estado bien organizado, muy participativo, y estos son parte de los resultados. En la siguiente lámina yo puedo decir que
de todas esas proyecciones que hemos tenido, han llegado a los hospitales un aproximado de 12.489, se han hospitalizado. Y ahí por el mes de junio y julio, nosotros llegamos a tener un 132 y hasta un 150% de ocupación. El día de hoy por la mañana, este es el reporte que tenemos. En los hospitales tenemos 657 hospitalizados, tenemos un 48% de ocupación, y esto creo que le decía es producto de todo ese trabajo sistemático, sostenido que se ha venido haciendo. En ese contexto, una vez que elaboramos el plan, nosotros identificando la capacidad instalada que teníamos, en un inicio, como no teníamos pandemia, la Secretaría de Salud estaba organizando las oficinas sanitarias internacionales y solo teníamos una en el aeropuerto de Toncontín. La ventaja de hoy es que tenemos 4 en los aeropuertos, tenemos 8 oficinas sanitarias internacionales en los puertos marítimos y tenemos 11 oficinas sanitarias en las aduanas terrestres. Esto como parte de la vigilancia epidemiológica. Adicionalmente, procedimos a la contratación de los equipos de respuesta que tendrían la responsabilidad y han tenido la responsabilidad de identificar un caso positivo, pero además todos los que estuvieron en contacto con este caso positivo. Este fue un trabajo arduo que se empezó a realizar a partir del mes de marzo, inmediatamente por recomendación siempre del Comité de Emergencia, iniciamos la implementación de 29 salas. Esta fue una tarea bastante ardua, que la tuvieron que realizar todo el equipo de directores de hospitales con sus equipos de conducción, y logramos a esta fecha, definitivamente yo quiero enfatizar que no teníamos una cama para atender un paciente COVID, pues no sabíamos de la existencia. Y eso nos obligó, le decía, a preparar, en este momento que tenemos un dato de 1.405 camas, que ya quedan como una capacidad instalada para los hospitales. Además de esto, estuvimos obligados a equipar las salas y las unidades de cuidados intensivos. Cuando llegó la emergencia a Honduras, nosotros teníamos 11 unidades de cuidados intensivos, pero para atender las patologías normales, no para atender pandemia. Eso quiere decir que al llegar un paciente con COVID no teníamos ese espacio, pero lo hicimos en un tiempo récord, a preparar, a fortalecer, a equipar varias unidades de cuidados intensivos, de manera que en este momento podemos decir que hay 72 unidades completas. Próximamente, con la instalación de los hospitales móviles, que ya la próxima semana se le entregan a la Secretaría de Salud, estaríamos llegando a las 150 unidades de cuidados intensivos, pero tuvimos también que acelerar el proceso de adquisición del tratamiento para la atención y el manejo de los pacientes. En ese sentido, desde el momento que se protocolizó este tratamiento, el sistema sanitario ha distribuido en los 30 hospitales y 20 regiones del país 216.000 tratamientos de maíz y 34.620 tratamientos catracho. Esto solo es en la red hospitalaria y en algunos establecimientos de primer nivel de atención. Por supuesto, las camas, el medicamento y el equipamiento solo no cuenta si no es con la contratación de un número importante para desarrollar todo este trabajo, y se han contratado un aproximado de 4.013 recursos humanos, y estoy hablando solo en la red de hospitales y en algunos establecimientos de salud de primer nivel. Así es que hemos estado cumpliendo con todas esas actividades planificadas. Decimos, si bien hay datos y hay acciones
que estamos satisfechos de alguna manera, pero que también es bueno decirle a la población esta noche, no podemos confiarnos. La población está obligada a contribuir con ese compromiso individual de cumplir con las medidas de bioseguridad de manera permanente. El llamado esta noche es a no dejarnos o mantenernos, creer que porque se han bajado la ocupación en los hospitales, nos vamos a quedar de brazos cruzados y olvidarnos que tenemos que cumplir las medidas de bioseguridad. Hoy es el momento más preciso para adoptar nuevos patrones de conducta y mejorar definitivamente nuestros estilos de vida para que realmente logremos cumplir con ese cometido y es disminuir todos los riesgos por esta crisis de pandemia. Muchas gracias. Entre varias acciones del gobierno hay dos operaciones gigantescas que han marcado una diferencia importante en esta lucha. Una de ellas es Honduras Solidaria, atendiendo a los más necesitados, llevándoles alimentos a sus casas, como bien lo dijo el ministro Valdías. Eso ayudó mucho a tener una cuarentena mucho más efectiva y obviamente atendiendo a nuestra población más necesitada. Pero la otra también ha sido de alto impacto, que en este momento está en plena ejecución, y es la operación Fuerza Honduras. Yo le doy la palabra al ministro Lisandro Rosales para que explique esta operación que tendrá mucho que ver no solamente con la pandemia, y primero Dios saliendo de esto nos dejará una capacidad instalada de primera en términos de una atención más próxima, más cercana al ciudadano, a la familia, a la comunidad. Hemos avanzado en la infraestructura necesaria para enfrentar la pandemia. Hemos avanzado en la medida que nos ha llegado la información pertinente para encontrar las soluciones apropiadas en infraestructura, en equipos, en insumos necesarios para salvar vida. Por ejemplo, fue necesario mejorar la infraestructura del laboratorio de virología. Las condiciones no estaban preparadas para una emergencia como esta. Cuando iniciamos la cuarentena, la capacidad del laboratorio eran de 200 pruebas diarias. Hoy podemos hacer más de 2.000 pruebas. La información que hemos tenido nos ha permitido dar inicio, o desde el inicio de esta pandemia, contábamos con muy poca información y como nos lo decía Piedad, China era un referente y los países de Europa donde se inició el virus originalmente, hablaban de cuidados intensivos por la gravedad que se daba en los pacientes. No se sabía cómo se podía evitar llegar a esas complicaciones. Con el tratamiento en la primera fase de la enfermedad, la información de médicos, especialmente los especialistas y epidemiólogos, nos orientaron en una atención temprana. En ese sentido, aceleramos la habilitación de centros de triaje, que en realidad son centros de atención médica, porque no solo hacen pruebas, sino que también estabilizan con medicamentos y oxígenos a las personas que llegan con problemas respiratorios. La experiencia de los centros de atención médica o triajes ha sido positiva y ha quedado evidenciada cuando tuvimos uno de los picos más altos en la demanda de los hospitales, ya que habíamos habilitado 3 en Tegucigalpa y 2 en San Pedro Sula para la zona del Valle de Sula. Según el análisis hecho por la Sala de Crisis de la Comisión Especial para la Atención de la Emergencia por COVID-19, el impacto positivo de los triajes evitó el colapso de los hospitales. El Distrito Central nos dio un ejemplo con la atención de más de 60,000 personas desde el 21 de mayo. La mayoría de ellos no necesitaron ir a hospitales, porque el tratamiento de primera fase de la enfermedad dio el resultado esperado. A la fecha, tenemos 163 triajes a través del ejercicio de Fuerza Honduras en mancomunidad con las alcaldías y en trabajo conjunto con la Secretaría de Gobernación a través de las transferencias municipales. Esto ha también permitido que tengamos 190 brigadas médicas que están atendiendo en diferentes zonas del país. La estrategia inicial fue otorgar atención donde estaba la mayor cantidad de contagios, y esto fue en el Valle de Sula, y luego el Distrito Central. Nos fuimos a las periferias, nos fuimos a los municipios, y ahora a través de Fuerza Honduras está a nivel regional, y la meta es instalar estos triajes tomando en cuenta el flujo nacional de población hasta que podamos tener habilitados todos los centros.
También se han implementado las brigadas, como les decía, casa a casa, y Fuerza Honduras significa prevención, atención temprana en todo el país, que las personas no tengan que verse obligados a buscar una ayuda en un hospital de referencia regional o nacional, sino que pueda ser atendido en su propio municipio. Tenemos gráficas, presidente, donde nos han mostrado el comportamiento y el ingreso de los triajes y cómo los hospitales han podido evitarse colapsos con la atención que se ha venido dando en los diferentes triajes a nivel nacional y con las 190 brigadas que ya están atendiendo al pueblo hondureño. El rector Francisco Herrera también es representante de la mesa multisectorial, pero también es el encargado de la Comisión de Vigilancia. Está conectado en la plataforma. Yo quisiera darle la palabra, señor rector, darle la bienvenida y a través suyo a toda la comunidad universitaria y también a todo lo que es el sector privado de las universidades, agradecerle. En una sesión histórica, el 26 de marzo de este año, el Consejo Universitario, habiendo nosotros expuesto la situación de país, nos autorizó por unanimidad, y lo quiero resaltar, el apoyo decidido que nosotros debíamos dar al país, precisamente por lo que se venía. Hicimos una explicación detallada de todo lo que se venía ante el país y nos dieron la autorización para poder trabajar con el Palacio de Deportes, para poder trabajar con el Centro de Diagnóstico, para poder trabajar de donde fuese necesario. Ese trabajo se inició muy tempranamente y como bien lo mencionó usted, señor presidente, en junio de este año ya se comenzaron a trasladar los primeros pacientes para el Palacio de Deportes y era el deseo nuestro que esos pacientes fuesen aquellos que pudieran venir de los hospitales una vez que ellos ya tuviesen el momento oportuno para poder ceder una cama y poder pasar un lapso antes de llegar a sus casas. Eso fue un enorme aporte porque ayudó, por lo tanto, a liberar presión en los hospitales. Esta un poco enrevesada gráfica nos demuestra que el riesgo general del país aumentó por la gran cantidad de casos que se registraron durante la semana pasada. Estos casos estamos más que seguros que no corresponden necesariamente a esta semana, puesto que entendemos que el laboratorio ha estado procesando muestras rezagadas. Por lo tanto, debe de alguna forma artificial elevó el riesgo que nosotros registramos, sin embargo, está aquí establecido. Esto se explica porque ha ido desacelerando el incremento diario de casos. Poco a poco, cada semana, la cantidad del incremento de casos ha ido disminuyendo y entonces, cuando más o menos se estabilice alrededor de 1%, vamos a tener una plataforma, por decir así. Es importante que la aprovechemos, puesto que este es el momento que podemos impulsar las aperturas económicas, aunque en algunos lugares no recomendamos que se realicen, puesto que tienen muy alto riesgo. Si me muestran la siguiente, por favor. Como pueden ver, aunque está repetido el mapa de la izquierda es la semana 34. El mapa de la derecha es el mapa de la semana que acaba de pasar. El país, casi todos los departamentos elevaron su nivel de riesgo y todo fue debido a una gran cantidad de muestras procesadas de las cuales no tenemos la seguridad de que correspondan al periodo que se registran. Muy seguramente esto puede corresponder a semanas anteriores. Continuamos, por favor. Es importante que el comportamiento de los departamentos no necesariamente es el comportamiento de cada uno de los municipios. Hay municipios que están con altos niveles de riesgo y municipios con mucha población que tienen bajos niveles de riesgo y con una tendencia a su disminución. Lo importante de la ocupación hospitalaria es que ha ido bajando semana a semana, del 67%
al 58%, al 52%, al 48%. Esto nos habla de que hay menos presión sobre los sistemas hospitalarios. Eso habla de éxito de las medidas de atención comunitaria, pero además de eso, habla que de alguna manera otros sistemas de contención que se han establecido están trabajando. Lo vuelvo a repetir hoy, ningún país del mundo estaba preparado para enfrentar esta pandemia. Los países más desarrollados, con los sistemas de salud más sofisticados, si ustedes ven en Europa, colapsaron ante esta enfermedad. En Estados Unidos tenemos casos como el de Nueva York, entre otros. En Honduras, si bien hemos sido afectados, no lo hemos sido en la magnitud que se proyectaba. Y eso ha sido gracias a la participación de todos los sectores de la sociedad y de quienes nos alertaron de cuáles eran esas proyecciones, y eso nos permitió tomar acciones. En la actualidad, con un aproximado de 60,000 casos y tristemente 1.800 muertes, que lamentamos mucho, nos ubicamos como uno de los países con un manejo aceptable de la pandemia, con un manejo positivo en términos de compararnos con otros países con similares características, como lo decía Piedad Huerta. Pero esto lo reconozco, debo decirlo, insistirlo, este no es un logro del gobierno, este es un logro de todos los que han decidido involucrarse y también de los que aportan con su crítica constructiva. Pero también es el momento de llamar la atención a todos aquellos que, como los que estamos sentados aquí o están conectados en la mesa multisectorial, somos hondureños, que tenemos que involucrarnos porque esto requiere del concurso de todos. Sin el concurso del personal sanitario, sin el concurso de la empresa privada, de la sociedad civil, del sector social de la economía, de la academia, de las iglesias que han sido claves, no habríamos logrado llegar a este momento con las condiciones que estamos revisando hoy. Pero esto no significa que hemos ganado. Esto apenas comienza y no podemos bajar la guardia. Insisto, no podemos bajar la guardia. La reapertura puede traer consigo nuevos contagios. Además, algunos países ya están sufriendo rebrotes del virus, en algunos casos con niveles muy superiores a la primera oleada, por lo que debemos de seguir cuidándonos sin bajar la guardia, tomando las medidas de bioseguridad de manera estricta. Pero gracias a Dios, hoy estamos más preparados que antes para enfrentar esta y otras epidemias y sé que vamos a salir victoriosos. Estoy seguro que con todo lo que estamos haciendo vamos a heredarle a las generaciones que vienen un sistema de salud mucho más fuerte, un sistema de salud mucho más próximo a la gente. Hemos aumentado la capacidad hospitalaria y la de atención primaria. Tenemos un sistema de vigilancia en virología más robusto, tenemos que seguirlo puliendo. Tenemos más y mejores tratamientos que hoy son objeto de análisis, de admiración en muchos lugares del mundo, aunque aquí tengamos unos pocos detractores, pero de todo hay en la viña del Señor. Si trabajamos juntos, todos los sectores de la sociedad, con la ayuda de Dios, los hondureños seguiremos venciendo la adversidad. No bajemos la guardia. Adelante. Fuerza Honduras. Un país que se levanta, siempre lleno de esperanza y deseos de avanzar. Porque somos un gran pueblo que con fuerza y corazón construimos una vida mejor. No nos dejaremos vencer, no nos dejaremos caer. Vamos todos para adelante, lo podemos lograr. Está cambiando, está cambiando. Con esfuerzo y corazón, sí, Honduras está cambiando. Está cambiando, está cambiando.
de su nación.